Seminario Permanente, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Presentamos el siguiente episodio. Integridad profesional, corrupción en la academia. Hola, tenemos el gusto de presentar a la profesora Karen como invitada, donde nos hablará en qué se basa la ética profesional y la integridad científica. Es un espacio de confluencia e interacción de culturas, saberes, pensamientos, disciplinas, profesiones, formas de acceder, transmitir, crear y generar conocimiento que busca fortalecer su carácter público y plural, erigiéndose como el patrimonio más importante de todos los colombianos, gracias precisamente a la búsqueda permanente del recto proceder en todas sus actividades. Con esta introducción lo que les quiero decir estamos en la mejor universidad del país, sí, efectivamente podemos ser los mejores, pero podemos todavía mejorar muchísimo más. Entonces me parece que es importante tener en cuenta esta premisa. Pero por otro lado me parece también muy importante que todos conozcamos cuál es ese propósito superior, eso que se ha definido como esa sombrilla que nos engloba a todos dentro de la universidad, lo que realmente es el sentido de la universidad, porque dice el plan global y el plan estratégico a 2034, lo dicen sus documentos que están formalizados, que están aprobados por el Consejo Superior, que la comunidad académica los acogió profundamente, y es ser la universidad de la nación, que como centro de cultura y conocimiento, y lo resalto en rojo y lo subrayo, forma ciudadanos íntegros, responsables y autónomos, orientados a ser agentes de cambio con conciencia ética y social, capaces de contribuir a la construcción nacional desde la riqueza y la diversidad de las regiones y desde el respeto por la diferencia y la inclusión social. Casi que cada palabra de esas podríamos dedicarnos aquí a sentarnos a mirar cómo se hace en la práctica, pero esto es lo que estamos construyendo en el devenir de la institución después de más de 155 años de existencia. Es decir, ¿qué es lo que se busca? Que se formen ciudadanos que pueden ser excelentes ingenieros, médicos, abogados, pero que ante todo sean excelentes e íntegros ciudadanos, que es lo que se promueve como la razón de ser última de la universidad. Sí tenemos que formar excelentes ingenieros, pero tenemos que formar primero ciudadanos íntegros. Pero en este marco de referencia que ha venido trabajando la universidad y que trabaja todo el sistema universitario, no solamente en Colombia, sino en América Latina y en el mundo, hay una preocupación global, una preocupación que trasciende realmente las fronteras de lo que está pasando en relación con la investigación, porque la investigación finalmente es un proceso global, transnacional, es un proceso que rompió ya todas las barreras y que realmente necesita que haya una conciencia de esa participación en esa comunidad global y la manera como cada acción de cada persona incide en la acción de los demás. Entonces, hay muchas iniciativas en esto, y una de las que traje es del Centro Internacional para la Integridad Académica, que recoge todo ese sentir de la comunidad mundial, buscando de alguna manera que estas palabras como confianza, honestidad, justicia, responsabilidad, respeto y valentía se llenen de contenidos. Cuando yo digo que se llenen de contenidos es porque en la práctica tienen que ocurrir cosas que permitan que cada una de esas palabras, cada uno de esos valores tenga un sentido. Cuando yo digo quiero ser honesto, quiere decir que yo voy a ser capaz de publicar los resultados negativos. Cuando yo voy a ser honesto, yo no me copio. Cuando yo voy a ser honesto, yo no hago trampa. Eso es lo que está diciendo ahí. Cada palabra de estas entonces tiene realmente unas dimensiones, pero son los valores fundamentales de la integridad académica, esenciales para nuestras comunidades y para el trabajo que hacemos si deseamos graduar profesionales y ciudadanos éticos, dicen ellos mismos, con el riesgo de sonar exagerado estos valores y asegurar que guíen nuestro decir y hacer puede ser lo más importante de nuestros tiempos. Es decir, en otra época tal vez pensaríamos que lo más importante es la calidad, que lo más importante es la técnica. Eso sigue siendo muy importante, pero más importante que eso es qué hacemos con eso. Que era un poco lo que decía de la cortina. Podemos hacer el veneno más excelente y más puro desde el punto de vista técnico, procedimental en el laboratorio, pero ese mismo veneno lo podemos utilizar
para curar o para matar, depende de lo que queramos hacer. Entonces, a eso es a lo que va esto, a esa intencionalidad de las acciones. Entonces, algunos datos para que pensemos, solo para que pensemos, piénsenlo por un momento lo que les voy a mostrar. Solamente tomé algunos datos, los referencio, algunos los resalto para que ustedes los tengan más en cuenta por el mensaje que les estoy mandando para que lo pensemos. En esta publicación titulada Fraude académico en universitarios, ¿qué tan crónica es la enfermedad? Es una publicación del año 2017, pero si ustedes la miran y la revisan se van a dar cuenta que trae dos estudios hechos en el 2013 y en el 2013. Para el 2013 en Colombia hubo un escándalo grande en la Universidad de los Andes. Muchos seguramente lo recordarán, si hay aquí profesores de esa época se acordarán de eso, porque era asociado a un fraude producido por un hijo de un presidente de la República, por eso fue tan sonado. Y ha habido una gran cantidad de casos que se han promovido a través de los medios, pero finalmente en este estudio lo que muestran son cosas bien concretas de ese estudio del 2003, del 2013, y hacen el análisis con un estudio complementario que hacen para esa publicación. Dice, el 70% de los estudiantes encuestados en 3 universidades privadas y una pública admitieron que han dejado copiar en un examen. Además, entre el 61% y el 75% dijeron haber incluido a alguien en su grupo sin que haya trabajado, y entre el 51% y el 63% indicaron haber prestado un trabajo. Es decir, son conductas que los mismos participantes en las encuestas reconocen que han hecho, que las vienen haciendo inclusive muchos, como lo han dicho en mis grupos de la tutoría, las hacen desde el colegio. Algunos inclusive las hacen desde el jardín, y lo voy a mencionar más adelante. Dentro de esa misma publicación, entonces, ahí está este cuadro sobre comportamientos fraudulentos, y allí nos presentan y nos dicen cuál es el porcentaje de estudiantes, cómo es ese porcentaje de estudiantes que consideran fraude cada conducta. Es decir, ¿qué porcentaje consideran que copiar en un examen es grave, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente el 100% en las dos épocas, tanto en el 2003 como en el 2013, ¿no es cierto? Copiar en el examen. Dejar que copien, consideran que es grave, ¿no es cierto? Les parece que no debería ser, eso son conductas fraudulentas. Copiar en un trabajo, prestar un trabajo, copiar trabajos de internet, utilizar ideas sin citas, copiar o parafrasear, presentar un certificado médico falso, utilizar herramientas que no han sido autorizadas, firmar lista por un compañero, por ejemplo, parece que eso pareciera que es una cosa sin importancia y es una cosa muy importante porque eso es un delito. Aparecer en un grupo donde no realmente no ha participado o incluir a alguien en ese grupo, copiar y pegar de internet y suplantar en una prueba. Digamos que todos consideran, casi que hay consenso en esto de que suplantar en una prueba es realmente una conducta fraudulenta. En las otras hay alguna variación, si ustedes se dan cuenta. Y allí buscaron calificar qué tan grave era, por ejemplo, copiar en el examen. Para una época, ustedes miran, en el 2013 consideraban eran más los estudiantes que consideraban que era más grave que los que menos, y a medida que fue pasando el tiempo como que se disminuyó esa posibilidad, ¿no es cierto? Sin embargo, sigue habiendo acuerdo en que suplantar en una prueba es una conducta fraudulenta y tiene el mismo peso a través del tiempo. Sin embargo, si ustedes miran acá, bajó, por ejemplo, copiar y pegar en internet, bajó un poco más, y si ustedes miran la calificación hacia 5, la calificación es menos de 4, o sea, les parece que es grave, pero como que eso no es tan grave, como que aparece en un grupo donde un compañero no ha trabajado, como que eso no es grave, como que fíjense que es como 2,5, entonces como que no es tan grave, y como que presentar un certificado médico, pues sí puede llegar a ser grave, pero como que no tan grave, es decir, como que no hay una dimensión clara en esto, en esta comprensión de por qué pasa esto. En ese mismo estudio que lo hicieron eran 3 universidades privadas y una pública, y que si ustedes miran, esa pública era la Universidad Nacional, y ese estudio que se referencia allí es un estudio de un profesor de la Universidad Nacional, que es el profesor Mauricio García Villegas de la Facultad de Derecho, que fue la persona tal vez de los pioneros en Colombia que habló de estos temas, que los ha hecho con una propiedad impresionante porque realmente tiene un conocimiento de esto muy profundo, y los análisis que ha hecho
los hizo también con el grupo de corpovisionarios de Antanas, del profesor Antanas Mockus. Entonces me parece que fue una época en que se pensó mucho en esto, se empezaron a construir estas dimensiones, pero como que no dimos continuidad a los procesos. Dice, ¿qué motivaría a esa comisión de ese fraude? Entonces dice, no, mucho trabajo, es que no, es que eso solamente evaluación es solo memoria, es que no entiende bien la evaluación, es que además el maestro no enseña bien. Fíjense ustedes acá hasta dónde llega la flecha, la raya en relación a que el maestro no enseña bien, que la evaluación es como sin objetivo, que la materia no le gusta, que la materia no se relaciona con la carrera, que por tener la seguridad de no ser pillado, que las presiones familiares y las notas, pereza de estudiar, que además todo lo hacen. Si todo lo hacen, pues lo podemos hacer, que como es la evaluación y además quedar bien con otros compañeros. Es decir, el fraude tiene una justificación siempre. Lo que decía el profesor Antanas Mockus es que los colombianos siempre encontramos justificación para las conductas, digámoslo, no corruptas, si no las queremos llamar así, llamémoslas impropias o inadecuadas, pero realmente son conductas corruptas, porque la corrupción es eso, algo que no está armonizado con la honestidad, eso es lo que pasa. Y aquí encontré esto que me pareció interesante traerlo, porque es de una publicación que se hizo en México, que dice, el que no tranza no avanza, en este libro, y ahí encontramos unas nuevas categorías. Por ejemplo, dice, se le plantea la posibilidad de que sea un problema ético el abuso a los estudiantes y cómo lo definen. Entonces dice, los investigadores abusan de su posición frente a los estudiantes. Esto puede incluir el uso de estudiantes como mano de obra, falta de reconocimiento y o falta de atención, abuso de poder. Los investigadores de mayor jerarquía hacen uso de su posición para privilegiar sus intereses. El acoso sexual, hacen uso de su posición para obtener favores sexuales. La autoría, que yo creo que eso lo han visto bastante en las otras sesiones, no voy a insistir en eso. El compromiso. Los investigadores obtienen todos los beneficios de pertenecer a una institución académica, pero no lo retribuyen. Piensen que esto es en México. Malversación de fondos, pues ahí lo estaba mencionando la señora decana. Que no hay algunos que dicen, no, es que no hay problemas éticos, aquí no hay eso. Pero la otra que dicen allí que es importante, que tendríamos que mirarla, es el problema de la puntitis, buscar que les asignen puntos por la producción académica o investigativa, que son factores salariales y que efectivamente estaban compitiendo en todas las instituciones de carácter educativo. El plagio, rigor, sabotaje, los investigadores frenan el avance de sus colegas de manera intencional. Entonces son otra serie de conductas. Ustedes van a ver que más adelante voy a presentar otras conductas que hasta son absolutamente impensadas para muchos de nosotros en un momento determinado. Pero como seguimos con datos para pensar, entonces les traje otra publicación que sale en esta revista de la Universidad de La Salle. Esta publicación es del 2019 y nos muestra un estudio que hacen ahí en la Universidad de La Salle preocupados por los mismos temas del fraude académico. Y nos dicen los resultados de la encuesta y los grupos focales evidenciaron que aunque reconocen el fraude como una conducta mala o indeseable, los estudiantes no tienen del todo claro su concepto ni cuáles son los procedimientos para sancionar una conducta de este tipo en la institución. Esto es altamente positivo encontrar esto, porque si efectivamente es que no hay claridad en el concepto ni en cuáles son los procedimientos, debe darse a conocer. Por eso este trabajo que estamos haciendo en la Universidad Nacional, generando ese modelo de integridad para buscar la manera como construimos entre todos una dinámica que nos permita prevenir ese tipo de comportamientos. Dice, algunos estudiantes reconocieron que en el contexto universitario el valor real de la transacción que media las prácticas académicas no está en el conocimiento, sino en la nota. Es decir, para mí esto cuando yo lo leí, yo decía, no puede ser que los estudiantes asuman que lo más importante es centrarse en la nota. Hoy en día, cuando realmente con esa riqueza que tenemos de conocimiento, la nota como calificación en teoría se desdibujaría completamente, porque hay más sentido de la responsabilidad, hay más sentido de buscar ese proyecto de vida, hay más opciones, hay más divergencia. Dice, esta forma monetizada de la calificación da pie a negociaciones oficiales y no oficiales. Es decir, a cómo lo logramos, ¿no es cierto?, para conseguir lo que se necesita. Según los resultados de los grupos focales, esto se refleja en prácticas docentes que generan ambigüedad en los criterios de evaluación y en tratamientos diferenciales de los estudiantes. Entonces, es lo que ven los estudiantes, es lo que ven en su medio,
Entonces me pareció interesante, ¿no es cierto? Dice, en la mayoría de los grupos focales aparecieron afirmaciones como si toca, toca, para hacer referencia a situaciones en las cuales los estudiantes conciben el fraude como la única salida ante la presión académica porque reprobar un parcial o una materia no es una opción. Es decir, esto habría que pensar muy bien por qué se da, qué es lo que pasa en la práctica y efectivamente qué está pensando ese estudiante sobre su futuro. Porque si esta persona hace esta copia en este momento, ¿no será que mañana entonces también copia el contrato? ¿No será que mañana también copia el plano? Porque igual si toca, toca. Y si toca, toca, pues toca hacer cosas que no son, porque finalmente lo que se ve ahí es que las personas van asumiendo desde el colegio, según los mismos estudiantes mencionan, desde el colegio, que copiar, pues eso es una cosa prácticamente sin importancia, todos lo hacen y como todos lo hacen, pues toca seguirlo haciendo porque no hay otro camino diferente. Pero también otra cosa que me pareció interesante de esto es que dicen, el miedo es un factor transversal en la mayoría de las situaciones que involucran la decisión de cometer o no fraude, dado que los padres pueden tomar represalias, por ejemplo, no pagar los estudios o utilizar la intimidación emocional si se pierde una materia o el semestre. Esto está ligado, lógicamente, a sentir presión por el adecuado desempeño académico. Las notas son una forma de control y regulación del comportamiento de los estudiantes. Pero piensen esto, un estudiante de 5 como ciudadano sería diferente a un estudiante de 3 o un estudiante de 3,5 o uno de 3,8. ¿Quién es mejor ser humano? Eso sería lo que tendríamos que preguntarnos, ¿no es cierto? Ustedes dicen, ay, ¿para qué hacer ese análisis? Si eso no tiene sentido, estamos hablando desde lo técnico, pero yo les estoy hablando de la consideración para qué hacen esa nota, ¿no es cierto? El promedio adecuado en el sistema familiar indica cierto estatus en la familia extensa, por ejemplo, los abuelos, los tíos, los primos. Siempre le preguntan, ¿y cómo le fue? ¿Y en qué curso, en qué nivel del curso está? ¿En qué puesto del curso está? Por tanto, finalmente esto se convierte en un punto de referencia del éxito. ¿Qué pasaría si quitáramos las notas? ¿Ya no tendrían éxito? ¿Ya no serían acogidos en las familias? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿No lo podríamos cambiar? ¿No sería interesante pensar en eso? Y muestra un cuadro que también me pareció interesante y es este de cómo son esas percepciones en relación a la gravedad de las conductas fraudulentas. Entonces dice, una percepción es alta de una conducta fraudulenta grave, presentar una excusa médica falsa, presentar el carnet, suplantar a un compañero en una prueba, presentar una creación de otra persona a nombre propio. Eso es alta, aunque ellos dicen que nunca la han cometido. Pero una que puede ser la media, es decir, que consideran que es grave, pero no tan grave, y dicen firmar por un amigo en la lista de asistencia. Eso es suplantación. Incluirse en un trabajo que no hizo, eso también es un delito. Utilizar de forma total o parcial un escrito, eso es otro delito. Comprar o pagar por la elaboración de un trabajo académico para presentarlo a nombre propio es otro delito. Sin embargo, se piensa que eso no es tan grave. Es la percepción que se tiene en relación a eso. Y este trabajo me pareció muy interesante, además el título es supremamente llamativo porque dice un parcero siempre ayuda a su compañero, un estudio acerca del fraude académico en la Universidad de los Andes, que como les digo fue tal vez la primera universidad en atreverse a poner esto sobre la mesa y mostrar lo que estaba pasando. Esto lo tomé del internet, de la tesis de este muchacho, cuyo asesor es este profesor, y lo publicaron en el 2013. Dice, la tradición investigativa sobre el fenómeno del fraude académico se ha concentrado en los Estados Unidos comparado con la literatura producida en América Latina y especialmente en Colombia. Allí lo que hacen es ubicarnos en eso que ya sabemos todos en el sentido de que estos grandes fraudes en ciencia los hemos oído de pronto de los norteamericanos o lo hemos oído de los chinos más recientemente, o de los coreanos, pero no lo hemos oído mucho en Colombia. En Colombia hay más pocos casos y en América Latina hay más pocos casos. ¿Será porque no existen o será porque no están documentados? ¿Será porque no nos hemos incluido en esa cultura? ¿Será porque el sistema no ha permitido que nos metamos más en esa cultura de la regulación social de la investigación? Dice, sin embargo, el consenso académico plantea que es un fenómeno ampliamente difundido entre los estudiantes y en aumento durante los últimos años, como los fraudes relacionados con la citación de textos, producto del mayor acceso a la información por cuenta de los avances tecnológicos. Indudablemente, porque la información ahora crece como la espuma en todas partes y realmente es tanta la información
que es muy difícil realmente controlar si una persona se está copiando o no, todos lo sabemos. En ese estudio también muestra este profesor que desde el año 2013 se planteó un modelo teórico acerca de la teoría de los juegos para hacer fraude colaborativamente, es decir, siempre se ha pensado que de pronto el fraude es una actuación de una persona o de ciertos grupos, pero realmente pensar en que eso se puede construir de alguna manera en colaboración y pensar en las consecuencias y de todas maneras hacerlo es una cosa compleja. Entonces dice, basados en un análisis de elección racional, es decir, de pensarlo conscientemente, evalúan la decisión individual a hacer trampa teniendo en cuenta factores como, por ejemplo, la sensación psicológica de seguridad grupal, que nadie denuncie, que todos colaboren, que todos en silencio, la expectativa de que otros miembros del grupo también harán trampa, el temor a ser excluido del grupo, porque finalmente es excluido el que denuncia, la conducta fraudulenta, entonces no, que no me excluyan, yo más bien me incluyo ahí entre los que hacen trampa para que no me vayan a excluir porque entonces me dejan en un rincón. Y la perspectiva de costos por el castigo aplicable si son descubiertos, es decir, es posible que si sean descubiertos como que la sanción no sea muy grande, entonces mejor hagamos trampa, esa es la idea. Allí también muestra que a través de una serie de experimentos proponen que los individuos actúan más fraudulentamente cuando otras personas se pueden beneficiar de su actuar deshonesto y en este sentido, a mayor número de beneficiarios, mayor sería la propensión a ser deshonesto, puesto que una noción de altruismo por parte del estudiante corrupto le sirve como justificación moral para su autodisposición al fraude. Esto yo creo que es en consonancia con lo que vimos en alguna época cuando estábamos estudiando los problemas que nos dejó en Colombia la narcocultura y ese apoyo que se hace el uno al otro para el mal, ¿no es cierto? De alguna manera esto es similar, porque finalmente es el compañero que ayuda al otro como buen amigo, como buen compañero, como buen parcero, como se dice acá, pero finalmente para hacer cosas que son indebidas, no para crecer en lo bueno y en lo positivo. De esta manera, en una dinámica de justificación moral y culpa, el actor corrupto percibe menor culpa cuanto sea mayor el número de beneficiarios de su actuar deshonesto. Es decir, si yo consigo una copia de cómo hacer el examen y las respuestas y se las comparto a todo el grupo, a todos mis compañeros, pues entonces estoy haciendo una cosa muy buena y entonces por eso no es deshonesto. Más o menos ese es el mensaje. Esta lo de publicación de este profesor Bianchi en la Argentina me pareció muy interesante porque muestra que no solamente esta situación del fraude está relacionada con las áreas biomédicas, con las ingenierías, con las matemáticas, sino también con las artes. Y realmente él habla allí de que ha sido más evidente lo que se ha hecho inclusive en artes en relación a copiar la idea del otro, la obra del otro, que en las mismas ciencias. Y nos muestra el caso de Fritz Haber, que vivió entre 1868 y 1934, fíjense que es una cosa bien lejana, y dice, en tiempos de paz, un científico pertenece al mundo, pero en tiempos de guerra, pertenece a su país. Esta afirmación la hace, ¿por qué? Porque finalmente lo que quiere mostrar ahí es esa dualidad que tiene el científico o la persona que está generando el conocimiento, que en un momento determinado funge para el bien o funge para el mal, ¿no es cierto? Y siguiendo esta línea de pensamiento, durante la Primera Guerra Mundial, Haber produjo gases letales a ser empleados en guerra química y además mejoró los filtros de las máscaras antigas que usaban los soldados alemanes. Es decir, como una persona que crea conocimiento, que es un científico en lo que la sociedad confía en que va a hacer siempre el bien, se sienta a pensar en cómo destruye a otros seres humanos, un poco lo que pasó con la bomba de Hiroshima, ¿no es cierto? Cómo eso que fue tan bien ideado, tan bien pensado para la fusión fría, para generar más energía, llega a ser la mayor herramienta de destrucción de la humanidad. Y él lo muestra así, ¿no es cierto? Dice, su esposa Clara y su hijo Herman, ambos químicos, se oponían y avergonzaban de los trabajos de Haber y finalmente ambos se suicidaron. Y coyunturalmente esa responsabilidad del científico en tiempos de paz y de guerra se denomina el dilema Haber y es aún hoy en día tema de discusión en ética. Es decir, ¿realmente esto debería ser así? ¿Estamos generando toda esta investigación para la destrucción de la humanidad? ¿Vamos a llegar a la Tercera Guerra Mundial y vamos a destruir a la humanidad con esos elementos y esas herramientas que nos dio la investigación? ¿Esa es la conducta que esperamos de los seres humanos? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Y allí mismo él plantea
un par de figuras que me pareció interesante traerlas sobre conductas que nunca nos imaginábamos que pasaban. Porque nosotros entre el grupo que estamos trabajando, que espero que estén aquí oyendo esta presentación, encontramos en principio 37 conductas que pueden ser impropias en investigación y que las podríamos analizar en la universidad, pero nunca encontramos esta, por ejemplo, la criptomnesia, que está asociada al olvido de la existencia de una obra artística generando involuntariamente otra similar. Vio la obra en algún momento, pero la olvidó, pero como eso le quedó allá en su memoria, entonces hizo otra similar, pero entonces eso no se llama plagio, sino criptomnesia. Y este síndrome palincéstico, que es escribir sobre algo que ya se escribió, olvidando la existencia, es decir, en esta época de lo que se hace mención de este fenómeno, es en la época en que sale en la estructura del ADN y se promueve de la autoría del ADN a unas personas desconociendo que otras personas, particularmente una mujer, era la que primero había establecido cuál era esa estructura. Y el mismo autor dice, la diferencia entre el síndrome y la criptomnesia es que en el primero la información previa se repite tal cual como es, sin citar su origen, y en el segundo se recrea algo nuevo utilizando algo que existía y que se cita o no bibliográficamente. Entonces, fíjense que ha habido cierta preocupación a través del tiempo de estos fenómenos que se presentan en ciencia. Han surgido autores como estos que nos muestran que ese podría ser el camino, pero como que no tenemos suficiente mantenimiento en el tiempo de esas iniciativas para pensar que eso sí es importante. Ustedes saben que todos estos temas de ética, como dicen, pues no son taquilleros, a la gente esto no le gusta mucho. Pero de esto me parece importante una cosa y es que nosotros en la cátedra pensando en cómo es que esa ciudadanía se construye de una manera proba, de una manera honesta, y pensando en ese fenómeno, pues encontré esta publicación que es muy interesante de esta profesora Sañudo, donde ella habla siendo filósofa y trabaja con otra filósofa, hablando de la corrupción académica y su influencia en la democracia. Entonces me parece que es importante pensar en esto. Ella dice, la deshonestidad académica, yo este subrayado y este resaltado, pues es mío, y el rojo también. La deshonestidad académica es el inicio de la futura desvinculación moral. Es decir, ¿qué es lo que nos quiere decir ella con esto? Cuando nosotros hacemos este ejercicio permanente desde el colegio, desde el jardín, del copia y pegue, de hacer trampa, decir mentira y demás, lo que vamos haciendo progresivamente es alejándonos de esa obligación moral que tenemos para los otros y con nosotros mismos. Porque vamos diciendo, pues eso no es importante, yo para qué me voy a poner a pensar en eso, ¿no es cierto? Ella nos muestra allí que efectivamente, si nosotros lo pensamos más con más fuerza, seguramente que podríamos modificar esos esquemas de democracia a través de la honestidad. Entonces ella dice, citando a Sartre, dice, el infierno son los otros. La idea detrás de la frase es que los problemas de uno tienen origen en los otros. Siempre decimos, no, son los otros los causantes del malestar, son los otros los que deben parar sus malas prácticas, son a los otros a los que se debe investigar y castigar, y en esa medida se podrá restituir el orden de nuestro mundo, en donde uno, es decir, el yo que juzga, no tiene cuentas pendientes ni culpa alguna. Entonces la idea de esto no es mirarlo en esa dicotomía de quién es bueno o quién es malo, sino qué es lo que pasa alrededor de todo eso. Eso es lo importante, no es calificar o descalificar, sino miremos qué es lo que ha venido pasando, cómo se presenta ese fenómeno. Es en la escuela donde el niño aprende que la arena pública es el lugar donde se promueve el bien social, desarrollando valores cívicos y culturales, o bien se aprende que lo público es una plataforma donde se establecen competencias injustas y falseadas, rebatingas y golpes bajos en un ambiente de impunidad. Fíjense que en las arenas de los jardines escolares es donde deberían estar maestros y maestras previniendo fenómenos como el bullying, por ejemplo. Aprender a compartir las herramientas y los elementos y no estar compitiendo por las mismas cosas, sino compartiendo desde el jardín infantil. En este mismo artículo habla de que los estudiantes universitarios pueden contribuir a la calidad de la democracia de su país en la medida que aprendan a distinguir cómo la corrupción se instala en la práctica cotidiana, es decir, reconociendo que eso es una práctica corrupta, la combatan y se comprometan a estar atentos a la honestidad de sus acciones y la veracidad de su discurso. Yo creo que no es solamente que la veracidad del discurso no atente uno contra la integridad del otro diciendo mentiras, sino que no atente en principio contra uno mismo.
Con el tema de la corrupción, estos mismos mecanismos psicológicos que les mencionaba Sartre, plantea en varias de sus obras, permiten a los jóvenes señalar con su dedo índice inquisitorio a la llaga del otro, el otro es que es corrupto, sin hurgar en sus propias prácticas cotidianas, en particular en lo que respecta a la copia y el plagio en la escuela y la universidad. Y estas prácticas ilegítimas efectuadas cotidianamente desde la niñez son testimonios de fallas individuales y sociales repetidas que afectan a toda la comunidad más allá del plano educativo. Pero fíjense que si pensamos en este fenómeno, tendríamos que seguir buscando eso, que es el límite entre lo legal y lo ético, hasta dónde lo hago para que no me sancionen legalmente y moralmente puedo seguir haciéndolo. Si el plagio dicen que es solamente a partir de que se copie el 70% total de una obra, si copio 69% no estoy cometiendo plagio. Es decir, cómo logramos más bien ver la dimensión del compromiso de la conciencia y no de la coerción de la norma, de la coerción de la ley. Me parece que es importante. Un requisito para modificar conscientemente, dice la misma Marta Sañudo, una práctica cualquiera, es reconocer la forma en que esta práctica se instala en la conciencia de los participantes. Es decir, reflexionemos, pensemos cómo se hace la copia, cómo es que yo incluyo al compañero, por qué incluyo al compañero aunque no trabaje. Si el compañero no trabaja, yo debo decirle, no, tú no trabajaste, no puedes meterte ahí en el grupo. Pero el otro no es que pobrecito, no, analicemos qué fue lo que pasó y miremos a ver en qué contexto y cómo podemos solucionar el problema sin decir mentiras. Si los alumnos y las instituciones educativas tomaran conciencia de la pandemia de deshonestidad académica que nos asola. A mí esto me pareció realmente muy importante la descripción porque lo que nos muestra es que no es una cosa solo de la universidad, no por eso vamos a decir que entonces está bien, sino que es un fenómeno casi que de la generación, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo transformamos esa realidad? Es lo que tenemos como meta. Y el riesgo existente de desestimar la corrupción del carácter moral de los alumnos al condonarla, podríamos evitar una de las causas comprobadas en este estudio de la desvinculación moral entre lo que se cree y lo que se hace en nuestra sociedad. Es decir, eso cómo va alejando a la gente cada vez de esa necesidad que tiene de reconocer que lo que está haciendo está mal hecho y que no lo debe volver a hacer. Para mejorar la calidad de la democracia, dice, en nuestro país, o sea, hablando de México, es esencial, y fíjense los niveles de corrupción que también tiene México, que los ciudadanos tomen conciencia de la relación entre sus prácticas cotidianas, por más inocuas que parecieran a primera vista. Por ejemplo, el vecino que le roba el periódico al vecino, y las prácticas de sus gobernantes. Solo existirá una buena democracia si sus ciudadanos son capaces de ejercer su pensamiento crítico al evaluar las prácticas de todos los integrantes. Lo que pasa, fíjense, en el Transmilenio, que le dicen las sillas son para las personas en situación de mayor fragilidad y los jóvenes se sientan y se hacen los dormidos para no dejar sentar a las otras personas. Realmente eso está bien, eso está mal y eso tenemos que buscar la manera de quitarlo, porque esa es una forma corrupta de ejercer la ciudadanía. Los niños, jóvenes y adultos que se comprometan a buscar con sincero esfuerzo la verdad y la justicia, sin temer juzgar y debatir sus creencias habituales, es decir, diciendo, hablando sobre su conducta, analizándola públicamente, analizándola con la otra persona, incluida la gravedad de la deshonestidad académica, podrán mejorar la calidad de su democracia. Eso es muy importante. Entonces ahí viene el gran reto, ¿no es cierto? El gran reto de la formación en las universidades y la formación de los profesionales. ¿Qué necesitamos? Tener personas sabias o tener personas probas. Cuando yo hablo de la probidad, hablo de ese conocimiento inmaculado de todo lo técnico, el conocer la norma ISO, el conocer la reglamentación, el conocer todo lo técnico. ¿O queremos una persona que realmente sea sabia? ¿Quién es realmente un sabio? ¿Qué queremos? ¿Saber o queremos simplemente entrenar? ¿Qué diferencia habría entre las dos? Porque técnicamente se adquieren destrezas y habilidades, pero el profesional realmente interpreta y aplica con prudencia, justicia, consideración, compasión, respeto y análisis crítico. Es decir, la diferencia que puede haber entre un técnico, que inclusive el técnico también lo hace, porque igual el técnico tendría que tener un análisis crítico de lo que hace y cómo lo hace, pero ese profesional realmente en su sabiduría debería saber no solamente cómo discernir el bien del mal, sino cómo aplicarlo con justicia, con prudencia, con compasión, con respeto y sobre todo
retroalimentando permanentemente lo que hace con un análisis crítico, porque es que cuando una persona empieza a ejercer su profesión, realmente empieza a construir un camino colectivo. Su acción va a incidir en los otros. Fíjense que cuando sacan en las noticias no dicen un ingeniero cualquiera, un ingeniero de la Nacional, entonces todo el gremio, los ingenieros de la Universidad Nacional, un médico de la Universidad Nacional, entonces es un médico, y ahí el señalamiento, no dicen fue Carmen Alicia la que lo hizo, no, no es una odontóloga de la Universidad Nacional, profesora de allá. Entonces, ese es como el sello que tenemos en las profesiones y cómo nosotros tenemos que sentirnos parte de ese colectivo, parte de ese corporativo que se llama profesión. Y que debe responder fundamentalmente ante la misión que la misma sociedad le ha dado. Entonces, por eso es tan importante pensar que estas cosas deberían estar gestionadas cada vez con más fuerza por ese control social y la autorregulación que la generamos nosotros mismos. Sí existen normas, sí existen leyes, nadie dice que no, pero nosotros también tenemos una responsabilidad ante eso porque finalmente las profesiones son bienes públicos, se le deben a la sociedad, a la colectividad, a las sociedades que confían en que los profesionales son los que van a llevar adelante a las sociedades. El profesional no puede desconocer los códigos de su profesión, pues desdice o corrompe su sistema. El profesional que ejerce, por ejemplo, lo hemos visto sobre todo con las denuncias que se han hecho en medicina de las personas que las han operado, personas que no son cirujanos plásticos, contraviniendo todas las normas y demás, desdice finalmente del sistema y desdice de la profesión que finalmente termina cometiendo atropellos contra las personas que terminan cobrándoles muchas veces la vida. Los mismos profesionales o pares deben contribuir a la regulación en el ejercicio de la profesión. Por ello son fundamentales las organizaciones, las asociaciones, las agremiaciones que promueven ese clima ético y se dan valores morales colectivos que identifican a todos sus miembros. En el caso de los ingenieros, tienen la Asociación de Ingenieros que realmente viene avanzando desde hace ya algunos años unas tareas bien importantes por la consolidación, por el mejoramiento profesional, por ayudar a que efectivamente los profesionales en ingeniería tengan ese cuerpo de lo colectivo como bienes públicos. Me parece que ha sido muy importante. Tomé esto de la página web del COMNIA, que es el Consejo Profesional de Ingeniería, donde a 31 de diciembre del 2021 muestran que hay 968 procesos disciplinarios activos. Si ustedes miran, ahí están los datos, eso, como les digo, lo tomé de ahí literalmente, y ustedes se dan cuenta que hay una serie de quejas que se colocan, hay una serie de investigaciones que se inician y hay una serie de fallos dentro de los cuales, si ustedes miran, allá se van a dar cuenta que hay fallos que inclusive suspenden el ejercicio profesional de los ingenieros. No vamos a profundizar en esto, pero si ustedes ven en esos procesos disciplinarios, ellos hacen una categorización bien interesante porque ellos, esta COMDIA tiene cobertura en todo el país y por las diferentes regiones y departamentos ellos hacen estadísticas y ustedes miran ahí que en los procesos disciplinarios hay procesos que son de complejidad alta, media y baja. Y en esa categorización ellos muestran cuáles son los casos que tienen complejidad más alta porque tienen posibles sanciones cada vez más graves y dentro de eso clasifican las faltas gravísimas dentro de lo que tienen allí para los procesos disciplinarios, el derivar de manera directa por interpuesta persona, indebido o fraudulento provecho patrimonial, o sea, platica, en ejercicio de la profesión con consecuencias graves para la parte afectada. Un poco lo que estamos viendo ahora con lo de la caída de los edificios en Medellín. Obstaculizar en forma grave las investigaciones que realice el Consejo Profesional de Ingeniería, ese es el convenio. Abandono injustificado de los encargos o compromisos profesionales, cuando con tal conducta causen grave detrimento al patrimonio económico del cliente. La utilización fraudulenta de las hojas de vida de sus colegas para participar en concursos, licitaciones públicas, lo mismo que para suscribir los respectivos contratos. Esta es una conducta bastante frecuente, según ellos tienen ahí en las estadísticas. Incurrir en algún delito que atente contra sus clientes, colegas o autoridades de la República. Cualquier violación que al Consejo le parezca según las normas que están establecidas dentro de ese código de ética que tienen en ingeniería. Entonces ahí surge más bien esa pregunta de lo positivo, ¿no es cierto? Yo estoy mirando lo negativo, las fallas, pero finalmente miremos qué es eso del buen profesional
y qué es la buena profesión, a dónde deberíamos apuntar todos. Indudablemente a ese reconocimiento social con una gran satisfacción personal, eso sería lo ideal. Es decir, que legítimamente la comunidad diga, los ingenieros sí definitivamente hacen las cosas muy bien, los necesitamos, confiamos en lo que nos hacen y entonces nosotros nos sentimos felices de que nos digan eso. Que genere confianza por su actuar honesto, porque fíjense que no lo voy a traer aquí para compararlo, pero lo sabemos popularmente que dicen hay profesiones que tienen mejor reputación que otras. En unas profesiones dicen, no, esos sí son de esa área, no, esos son más tramposos. Eso siempre recurren a esas interpretaciones y cosas así. Entonces, eso no. Entonces, eso tiene que ver con la confianza que se tiene en la profesión, con la confianza en la manera como se viene haciendo el ejercicio profesional. El buen profesional es una persona que conoce el estado del arte de su profesión. Lo que pasa es que tendría que tener claro es que no tiene por qué saberlo todo y que tiene que llevar una línea de trabajo y que aunque la universidad le dé un título para que efectivamente diga que puede ejercer cualquier parte de la ingeniería, en el caso de la ingeniería industrial, cualquier área de la ingeniería industrial, por dar un ejemplo, no quiere decir que tiene que saber todo lo de la ingeniería, pero sí en lo que está trabajando y donde está ejerciendo, tener conocimiento profundo de ese estado del arte y de cómo avanza el conocimiento, porque parte de su trabajo también es contribuir a ese desarrollo del estado del arte. Velar por enaltecer la profesión, esa es una obligación moral que tenemos todos, de dejar bien en alto el nombre de nuestras profesiones, estar dispuestos a rendir cuentas del actuar. Imposible que no. Si nos preguntan por qué hacemos eso, tenemos que decir por qué. Contribuye a su autorregulación y a mantener los valores y principios de su campo. Es decir, yo pienso que esto es muy importante y es como contribuir cada uno desde su rincón, no esperar a que otro le diga, no esperar a que otro lo haga. Todos tenemos obligación de hacerlo. Eso es muy importante, porque finalmente pues todas las personas lo que quieren es conseguir prestigio, dinero y poder, pero en eso no se puede quedar solamente. La buena profesión contribuye a la humanidad, la sostenibilidad de la vida de las actuales y futuras generaciones. Eso dice el Consejo Profesional de Ingeniería. Entonces ahora voy a hacer simplemente unas referencias concretas a lo que les mencioné al principio cuando hablaba de las conductas impropias y lo que se está viendo en este momento en relación al fraude en investigación. Cuando hablamos de fraude en general, se habla de estos tres tipos de conducta: la fabricación de datos, la falsificación o el plagio. Esas son esas tres que a nivel, digamos, global se acepta que definitivamente cuando se habla de fraude se habla principalmente de esas tres y las acciones de muchas instituciones han ido hacia allá. Sin embargo, nosotros hemos querido ir mucho más allá porque nos parece que debemos profundizar más de lo que han profundizado estas instituciones que vienen trabajando en esto. Dice, si bien la historia da cuenta de numerosos ejemplos de atentados contra la ciencia, la preocupación por la integridad se incrementa en la década de los 80, tras numerosos escándalos por mala conducta en la investigación que generan inquietud en las comunidades científicas sobre las implicaciones que tiene el fraude y en general la mala conducta investigativa. El crecimiento del conocimiento científico, la imagen pública de la ciencia, la confianza y la moralidad general. Lo que nos presenta esto, sí, pues desde la década de los 80 con más énfasis, pero si ustedes miran hacia atrás en las diferentes épocas de la investigación y desarrollo de la investigación, hay gente que lo sostiene que desde la época de Ptolomeo, Newton, Mendel, pues hubo trampa, hubo manipulación de los datos, hubo manipulación de la información. Pero bueno, eso habría que mirarlo y analizarlo muy bien en cada contexto, porque hacer ese tipo de señalamientos me parece que eso no es beneficioso para nadie. Y justificar que siempre ha existido no quiere decir que por eso tiene que seguir existiendo. Estas conductas deben constituir esa integridad científica, un parámetro universal para todos los investigadores, sin importar la disciplina académica, el área en que investigan, el lugar donde se desarrolla. Es decir, todos deberíamos ser profundamente honestos en lo que hacemos. Cuando hablamos de integridad, hablamos de honestidad, hablamos de respeto, hablamos de esa capacidad de no incidir en ninguna persona para modificar un resultado, para modificar la estadística. De eso estamos hablando. La investigación entonces se desarrolla en todos los niveles con formación con visitantes, pasantes. Es decir, ¿qué es lo que quiero llamar la atención de acá? Que las comunidades de investigación están conformadas no solamente por los profesores, sino por el personal administrativo, los estudiantes, los monitores, los pasantes, los auxiliares, las personas que vienen a visitar la universidad.
de otras instituciones públicas, privadas, porque finalmente todos, al pertenecer al sistema de la universidad, deberíamos tener todos ese recto proceder, es decir, lo que hacemos en los convenios, lo que se hace en las visitas en las empresas, lo que se hace en los laboratorios. Por eso no podemos excluir tampoco a los gestores, ni los financiadores, ni las empresas, ni los administradores de los recursos, porque todo ese mundo es el mundo de la investigación, que está conexo. Y uno de los problemas que se ha visto dentro de esto es si se pueden reproducir los resultados de la investigación. Y es, pues hay gente que habla de la existencia en este momento de la crisis de la reproducibilidad, porque se decía, sobre todo en la investigación en ciencias exactas, estoy hablando de las ingenierías, estoy hablando de las ciencias, de las matemáticas, del área biomédica, porque seguramente que los artistas no van a tener esto, no van a tener ese mismo enfoque. Y algunas investigaciones en comunidades, pues tampoco. La metodología sí debe ser reproducible, aunque los resultados lógicamente van a ser distintos. Pero aquí la reproducibilidad de los resultados sí es muy importante porque ellos inciden o afectan muchos escenarios de la vida práctica. Por ejemplo, dice, la ciencia avanza en base de publicaciones, si existe confiabilidad en los estudios, aumenta la credibilidad y la probabilidad de utilización de esos datos. Si los datos son buenos, si los datos son confiables, pues sirven de punto de partida para otras investigaciones. Esa confiabilidad y reproducibilidad se convierte en un pilar fundamental de la generación del conocimiento y muchas empresas farmacéuticas basan el desarrollo de nuevos productos basados en esos estudios publicados. Entonces se han hecho algunas evaluaciones, hay muchas, en estos hay muchas, solamente traje estas para mostrarles algunas. En Alemania y en los Estados Unidos, dos empresas evaluaron la reproducibilidad en el campo de la biomedicina. Entre el 60 y el 70% de los estudios pueden incluir resultados no reproducibles, es decir, la tasa de no reproducibilidad es muy alta. En otro estudio se encontró que era apenas el 6% de 53 artículos en investigaciones oncológicas sobre el cáncer. Bayer publicó en 2011 que tan solo el 25% de los artículos producidos en las instituciones académicas eran reproducibles y existe un consenso en la comunidad científica sobre la necesidad de hablar de la reproducibilidad de los datos y de las dudas que surgen a partir de ellos. La pregunta sería entonces, ¿en algunos campos podemos estar basándonos en fundamentos científicos sólidos? Ese es el fenómeno que nos está mostrando ahora la retractación y la inexistencia de esos repositorios de datos de investigación que deberían permanecer siempre en las instituciones donde se pueden mirar los datos crudos de la investigación y que dice que esos repositorios transitorios deberían existir entre 5 y 6 años siempre en las instituciones para consultarlos, para que no nos estemos basando en datos falsos. También aquí se buscó cómo reproducir lo que pasaba en los laboratorios, en las investigaciones, e intentaron reproducir 193 experimentos de 53 publicaciones y solamente lograron replicar 50 experimentos de 23 publicaciones. Es decir, realmente lo que se ve en la práctica es que eso no es tan fácil. Por eso les decía que hay quienes dicen que estamos en una crisis de la reproducibilidad. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, este estudio que hizo Nacho, donde entrevistó a 1.500 investigadores, el 70% no tuvo éxito al intentar reproducir un ensayo. Incluso el 50% contestó que había tenido alguna dificultad en reproducir sus propios experimentos. ¿Qué es lo que se ve también que afecta esa reproducibilidad? La publicación selectiva de resultados, porque como no se quiere que se publique nada negativo, la presión por publicar, la baja significación estadística, porque todos queremos que tenga los altos niveles de significación estadística, el número insuficiente de repeticiones, porque no hay suficientes recursos, la supervisión insuficiente, la metodología no disponible, el diseño experimental inadecuado, el fraude y la evaluación por pares insuficiente. Es decir, que los pares muchas veces hacen la evaluación simplemente de manera mecánica sin retroalimentar realmente lo que está haciendo el otro investigador. Esta publicación de un grupo de periodistas científicos me pareció interesante porque dice que el fraude científico se multiplica por 10 desde 1975 y habla de que el estudio ha analizado todos los trabajos retractados en la literatura científica de biología y medicina recogidos por la base de datos PubMed, que yo creo que todos la conocemos, una de las mayores en este campo. Hasta mayo del 2012, los autores encontraron 2.047 artículos retractados, es decir, que tienen que bajarlos del sistema. De ellos, el 67% se retiró por malas prácticas, incluida el fraude o su sospecha,
y la publicación duplicada y el fraude. El problema en estas retractaciones es que mientras las bajan de la publicación, muchas personas las citan como ciertas y pueden tener datos que no sean ciertos. El fraude científico es como el dinero falso. Cuanto mejor está hecho, más difícil es de detectar, explica este investigador que hizo este estudio y que hizo esta publicación de estos resultados, y dice que estas detecciones solo suceden por casualidad o cuando hay alguien que las cuenta, que las denuncia, pero carecemos de los recursos suficientes para detectar todo el problema. Aquí este me pareció también interesante porque finalmente lo que muestra también esta publicación de periodismo científico es cómo el fenómeno de la investigación en China realmente los está llevando a pensar en llegar a los extremos. Ustedes saben que China es uno de los países donde más hay penas de muerte en el mundo, donde se dice que anualmente hay por lo menos 2.000 personas que son pasadas a sacrificio por causa de las sentencias que se producen allí. Y están haciendo alusión a la situación en investigación, que ustedes saben que China es uno de los países donde más publicaciones hay en investigación. Y estos hablan así en estos términos. Dice, la ciencia trucha en China se ha convertido en un auténtico problema. Y no solo para el gobierno local y su despilfarro de recursos en resultados falsos, el volumen de publicaciones es tal que se corre el riesgo real de que acabe contaminando el avance científico en todo el mundo. Para dar una idea, algunas estimaciones de científicos chinos del área de biomedicina, hasta el 40% de todas las publicaciones locales de su sector podrían contener algún tipo de fraude. Esto supone un problema colosal, dado el enorme número de publicaciones que salen hoy de aquel país. Los científicos entonces se han preocupado, se reúnen en los eventos y entonces hacen declaraciones, pero las declaraciones son compromisos morales de las personas que están allí, y realmente mientras eso no está involucrado dentro de las dinámicas de las convocatorias y exigencia formal y administrativa, pues no llegan a ser ciertas, ¿no es cierto? Pero ellos establecieron, por ejemplo, en el 2010 una guía para la conducta responsable, hablando sobre el desarrollo de la honestidad en todos los aspectos de la investigación, en la ejecución de la investigación, en la imparcialidad en las relaciones laborales, que es donde creo que ya tenemos más problemas, sobre todo en la Universidad Nacional tenemos gran cantidad de conflictos de interés en las decisiones, y buena gestión de la investigación en nombre de otros. En el 2018, por ejemplo, se hizo una reunión sobre integridad científica en Hong Kong, que fue muy importante, y ahí se habló definitivamente de la urgencia de cambiar la forma de evaluar la ciencia, que se cambiara eso para ver si se modifica toda esta dinámica, evaluar a los investigadores sobre prácticas responsables, desde la concepción hasta la entrega, incluido el desarrollo de la idea de investigación, el diseño de la misma, la metodología, la ejecución y la difusión efectiva, no solamente en la publicación científica, sino que se evalúe todo ese comportamiento, todo el proceder del investigador. Yo le decía esta mañana a los estudiantes de la tutoría que en el ejercicio que estamos haciendo de esa tutoría lo importante es el proceso y no el resultado. Y creo que aquí también ha sido ese fenómeno que se ha presentado. Se ha evaluado siempre el resultado, no importa cómo se llega al resultado, ese es el resultado. Y lo que se quiere es mirar cómo es el proceso. Y eso es lo que ellos pidieron en esa reunión. Valorar la presentación de informes precisos y transparentes de todas las investigaciones independientemente de los resultados. Es decir, buscando que se publiquen los resultados negativos, los resultados con incertidumbre, la ratificación o repetición de los resultados. Eso es importante porque finalmente esa es la realidad de la investigación. Valorar las prácticas de ciencia abierta, y con esto de valorar las prácticas de ciencia abierta implica necesariamente que las instituciones deben contar con esos repositorios que mencionaba anteriormente, transitorios para archivar los datos producto de la investigación, de tal manera que se puedan acceder por parte de otros investigadores. Hay que analizar cómo se mantienen, cómo se tienen, en qué condiciones, a dónde los entregan los investigadores y cómo se hace sobre todo para el manejo de esas bases de datos que se construyen en los diferentes proyectos y cómo se hace de manera institucional y pública. Eso es importante. Valorar una amplia gama de investigaciones y becas como la replicación, la innovación, la síntesis y la metainvestigación, y valorar una serie de contribuciones a la investigación responsable y a la calidad, a la actividad académica, como la revisión por pares. Yo hablaba con algunos investigadores que decían que por qué no se les evaluaba, por ejemplo, y esto es una expresión de la señora rectora, la profesora Dori, cuando en institutos como en el de biotecnología la enseñanza es cuerpo a cuerpo, dice ella,
Sí, cuando se acompaña al estudiante en el proceso de pensar, en el proceso de analizar, cuando se vive con ellos en los laboratorios todos los días, porque eso no se valora, porque se valora solo el resultado y no la dificultad, no la superación de esos retos, de esas dificultades que se tienen dentro de cada uno del proceso de la investigación. Eso tendría más valor, según consideramos algunos. El Observatorio de Bioética de Derecho de la Universidad de Barcelona, que ha venido promoviendo esto de la conducta de la integridad científica y las declaraciones sobre integridad científica, habla de cómo deberían ser las acciones de las instituciones en relación a la integridad y buscar siempre la verdad, ¿cómo se llama eso? Hacerla con elementos de lo práctico, cómo conseguimos que se diga la verdad, cómo se hace para que haya rigor y qué quiere decir eso de rigor, objetividad, qué es eso la independencia, la imparcialidad. Por ejemplo, si hablamos de independencia e imparcialidad, pues los comités de ética deberían replantearse totalmente de la manera como están hechos en este momento, para que existiera de verdad eso. ¿Cómo se hace para que haya esa cooperación, la honestidad, la justicia? ¿Y cómo se analizan esas conductas de fraude o conductas impropias o prácticas cuestionables? ¿Cómo se hace para analizarlas? Sin hacer señalamientos, sino analizando los contextos y buscando cómo superar esas dificultades. Entonces hay definiciones sobre conductas impropias, dice que son acciones o prácticas cuestionables que no cumplen con los estándares de ética necesarios para garantizar que se mantenga la integridad, y estas conductas conducen a la modificación de resultados experimentales o a su comunicación con fines ilegítimos, sean para obtener tanto ventajas académicas o profesionales como financieras e ideológicas. Entonces, ¿por qué se deben estudiar? Pues para evaluar las posibles causas. ¿Cuáles son los entornos desencadenantes? Para proponer estrategias de erradicación, para revisar la postura, en este caso de la universidad, frente a las conductas impropias, para ampliar el enfoque de principios propuestos diferentes a los del compromiso ético, para realizar el contraste con valores y conductas propias y su promoción, para analizar los probables riesgos de daño individuales y colectivos, y para definir y visibilizar su existencia para conocerlas y prevenirlas. Entonces, en general, si ustedes ven, hay una serie de conductas que se dicen asociadas al desarrollo de esa investigación que puede ser censurable, una conducta censurable relativa a los datos, otra relativa a las publicaciones, otra relativa a esa conducta personal, y la otra que podría ser financiera o a otras conductas censurables de acuerdo a todo lo que presenté previamente. Aquí hay un cuadro en el que hemos avanzado en la definición de algunas conductas impropias dentro de la universidad, consultando el régimen legal, no se las voy a leer, pero si ustedes ven, hay algunos avances no totalmente definidos en relación al plagio, la fabricación, la falsificación y la experimentación con animales. Sin embargo, hay que seguir avanzando en la generación de más elementos que contribuyan a la definición de todos los escenarios donde se pueden presentar esas conductas impropias. No les voy a leer todas estas conductas tampoco, pero ustedes se van a dar cuenta allí que hay una serie de conductas que son impropias o inadecuadas en investigación, que tendríamos que definirlas y mirar que no se presenten acá. Esto lo hemos venido recogiendo de las publicaciones, de la información, de las entrevistas, de lo que hemos venido avanzando en relación a la definición del modelo. Y esas conductas entonces se presentan en diferentes momentos. Por ejemplo, cuando se está planificando la investigación se puede cometer plagio o autoplagio, o puede haber irresponsabilidad frente a los riesgos que conlleva la investigación, en la ejecución de la investigación, sesgo en la información, por ejemplo, y en la redacción y la publicación de la investigación, la modificación de los datos, la manipulación de esos datos. Se menciona el cártel de citación, alguien citaba también el cártel de las publicaciones. Todo eso existe, parece, dentro de la universidad, según denuncias que hicieron durante el Censo Nacional de Integridad que hicimos en la universidad. Entonces hay factores asociados a ellos, dentro de ellos factores personales, factores organizacionales, factores estructurales e institucionales. Es decir, esto es algo que hay que analizar en un contexto global. No pensar que es que los unos son malos y los otros son buenos. No. Miremos en qué contexto, no voy a profundizar en esto para que podamos hablar. Y finalmente traje esta reflexión de María Casado que me parece interesante, porque los tribunales de ética, tribunales disciplinarios de ética, usualmente se evalúa la conducta de un profesional y se le sanciona, lo que decía anteriormente. Por ejemplo, en el caso del profesor de la Universidad Nacional que se sancionó por plagio en la sede de Medellín, que fue sancionado de la universidad,
fue excluido de la universidad, fue cancelado su contrato y por 20 años no puede ejercer en cargos públicos. Entonces es una sanción que desde el punto de vista personal es estricta, es fuerte, pero ella hace un análisis que a mí me parece muy valioso. Dice, desde una perspectiva consecuencialista, cuando los daños de una acción alcanzan a un elevado número de personas y también de instituciones, cuando tienen un impacto científico, económico, social y ambiental perjudicial, tienen que ser considerados más graves que, por ejemplo, aquellas acciones cuyas consecuencias repercuten en la idoneidad de la gente, o sea, de esa persona. Del mismo modo, bajo una perspectiva principialista, una acción intencional, analizada desde el punto de vista del pensamiento, consciente, voluntario y libre, pensará más en la clasificación de una conducta censurable que, por ejemplo, una acción negligente, aunque la gente también sea responsable de sus errores y fallos involuntarios. Es decir, aquí lo que se ve detrás es la intención del engaño y la intención de generar ese engaño para generar un mal que todavía no está medido en toda su dimensión, pero que es un mal colectivo y muy amplio. Esto solamente para mencionar el trabajo que vienen haciendo los estudiantes. Yo hubiera querido traerles todas las infografías porque desde hace 13 meses los estudiantes vienen haciendo infografías, las circulan por sus redes sociales, hacen podcasts, ellos quieren motivar cada vez más a la gente, la participación de los estudiantes ha sido muy importante en eso y esta fue una de las que hicieron el semestre pasado para que ustedes vean cómo ellos relatan por qué es importante citar, qué es citar, para qué citar, cuáles son las normas que deberían tener para las citas y las divulgar. Entonces me parece que es muy importante. Yo estoy profundamente agradecida con los estudiantes por su creatividad y su participación porque realmente le están dando una dinámica muy importante a este tema de la corrupción académica. Entonces ahora sí los invito a que reflexionemos. Muchas gracias. Seminario Permanente, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia.